Por favor, hermanos, agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra. Y ahora sí, por más que preparé mis documentos, pues el pastor me pide que hable y la gracia de Dios también me dice que debo de hablar sobre lo que está en el tema del sermón, la justificación por la fe. Y eso en base a los 500 años de la Reforma Luterana. Pero antes de empezar, hermanos, déjenme o permítanme felicitarlos porque el año pasado cumplieron años, ¿verdad? El domingo pasado el Señor les permitió cumplir 129 años de que Dios, a través de hermanos de diferentes generaciones, plantaron la primera piedra, no en este lugar, sino enfrente, pero esto es parte de las bendiciones que Dios ha derramado sobre el caminar de esta amada iglesia que está ubicada en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Y ustedes saben cuánto es una generación desde el punto de vista bíblico. Son 40 años, ¿sí? 40 años es el tiempo que la Biblia en el Antiguo Testamento marcaba como una generación. Así es que ¿cuántas generaciones han pasado por aquí, verdad? Por lo menos son 3 o 4 generaciones, porque no en el momento en que se plante una piedra apenas se están integrando la congregación. Eso es de muchos años atrás, hermanos. Y por lo tanto, ¿por qué están reunidos? ¿Por qué se reúnen desde hace 130 años más o menos? ¿Qué es lo que los obliga o los motiva a encaminar sus pasos hacia este santuario? Pues precisamente para buscar la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Es lo mismo que justo? La palabra de Dios nos dice que no hay justo, ni aun uno, pero sí hay justificados. ¿Sí? Y yo espero que todos nos consideremos que estamos justificados por la gracia de Dios, hermanos. Por pura gracia. No precisamente, como se decía hace 500 años, por obras. Y todavía en la actualidad, una de las doctrinas principales de la Iglesia católica romana, siempre hay que decirlo, ¿sí? Católica romana. Una de sus doctrinas principales es la salvación por las obras, ¿verdad? Y nosotros no debemos de hacer obras, hermanos. Claro que sí, pero como parte de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso nos obliga a nosotros a dar testimonio, a ser testigos de lo que Dios ha hecho desde hace 130 años en este lugar. El Señor me va a dar la oportunidad de compartir en Gante a partir del domingo que viene, si Dios lo permite, el hablar sobre la Reforma. Y he escrito como unas 20 o 30 páginas durante 5 o 6 sesiones, en donde pues yo pensaba qué es lo más importante de la Reforma. Y se puede ver la Reforma desde varios puntos de vista que son válidos, que son buenos. Inclusive hubo un congreso en Monterrey en donde se reunieron los pastores de la iglesia metodista a nivel nacional, y creo que terminó el día de ayer, ¿verdad?
y en donde hablaron sobre los 500 años de la Reforma. No supe qué pasó ahí, pero sí reflexionaba desde hace 2 semanas sobre cómo debemos de hablar los ministros metodistas sobre la Reforma. ¿Qué es lo más importante? Y empecé a dividir en varios puntos cómo podía dar un estudio sobre la Reforma. Y pues hay varios puntos, se puede ver desde un punto de vista histórico, que fíjense que es el punto del que más se habla, el punto de vista histórico. Y hasta eso un poco reducido. Se puede ver desde el punto de vista de un movimiento que estaba surgiendo, que era el nacionalismo, en 1517. El nacionalismo. Alemania deseaba ser independiente, y más en el manejo de sus recursos económicos. Alemania y otros países. Se puede ver también desde un punto de vista, hermanos, cultural y filosófico. La Reforma acontece en la Edad Media. Desde un punto de vista religioso, la Edad Media es que todo el conocimiento y todas las decisiones del mundo, quien dictaba las reglas era la Iglesia Católica. Y en tiempos de Lutero empieza a surgir un nuevo tiempo, una nueva era, que es el Renacimiento. Una nueva forma de entender el mundo. Y de ese nacimiento surge el humanismo. Aquellos grandes pensadores que empiezan a compartir su pensamiento. Y esto es un riesgo enorme, hermanos, porque se dejó de lado, se empezó a dejar de lado de una manera muy lenta la importancia de Dios. Y se empezó a pensar que el ser humano podía tomar todas las decisiones hasta este momento. Pero lo más importante para nosotros los cristianos, ¿cuál debe de ser el punto de vista más importante? Y el punto de vista más importante es el religioso, ¿o no? ¿Qué pensamos nosotros, herederos de la Reforma que aconteció en tiempos de Lutero? Nosotros metodistas, nosotros no tomamos parte en la Reforma luterana. Nosotros crecimos o nacimos como iglesia bajo el Espíritu de Dios. Pero 200 años después, ¿sí?, en el siglo XVIII, surge el metodismo. Año de 1738, a la edad de 35 años, Juan Wesley sintió que su corazón ardía. Y a partir de ese momento, Juan Wesley nace en 1703. Así es que imagínense a qué edad Juan Wesley tuvo su experiencia. Si fue en 1738. ¿Cuántos años tenía Juan? 35 más o menos, ¿verdad? Y el tiempo en que Wesley tiene su experiencia, que el primero de los dos grandes hermanos del metodismo que tuvo una experiencia religiosa fue Carlos Wesley. Carlos Wesley fue hermano menor
de Juan Wesley. Y por eso es que tenemos un himnario que se llama 1000 voces para celebrar. Y esa fue la letra de un himno que compuso Carlos Wesley el día que sintió su experiencia personal. Y la tuvo 2 años antes que Juan. Y deberíamos de estudiar a Carlos Wesley. Es el poeta del metodismo. ¿Sí? Nadie como él, como esto de que hemos cantado, Iglesia de Cristo. Es letra de Carlos Wesley. Y entonces empecé a pensar que debemos de hablar de la actualidad de la Reforma. Actualidad de la Reforma nunca pierde vigencia. Y aparte de eso, de la universalidad de la Reforma. Actualidad y universalidad de la Reforma. Eso es lo que necesitamos hablar sobre tiempos de las reformas. Leímos la primera lectura que tuvimos en el libro del Antiguo Testamento, libro de Jueces, creo, ¿verdad? Jueces, capítulo 6. Estamos leyendo una reforma. ¿Qué está pasando ahí? Surge un líder. ¿Cómo se llama este líder? Gedeón. ¿Qué sabemos de Gedeón? Era una persona que valía muy poco para el pueblo de Israel. Yo soy de la tribu más pequeñita. ¿Cómo es que a mí me pides que me ponga al frente de un pueblo para luchar contra pueblos más grandes? Pero ahí solo la gracia de Dios es la que hace triunfar a Gedeón. Y esto es muy interesante, hermanos. Leí un libro sobre precisamente en qué nos basamos los cristianos para saber si en una iglesia hay éxito o no. Y generalmente nos vamos a los números, ¿verdad? Si es una iglesia grande, si tiene muchos cultos y si hay recursos económicos, ¿no? Ahí se basa todo lo que resulta la grandeza de una institución, cualquier tipo de institución. Pero esa no es la forma en que la iglesia cristiana debe de valorar si hay éxito o no. Debe de darle toda la honra y gloria a Dios. Y eso hizo el Señor con Gedeón. Había juntado un número importante de personas, pero Dios le dio una orden. ¿Qué le dijo? Aquellos que beban de esta forma en el agua, esos aparta, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Para que no te vanaglories de que solo tú lo hiciste, sino que es la gracia de Dios la que lo hace. Y entonces debemos de hablar de la reforma en el sentido de que es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Pero nos falta un punto, hermanos. Hoy hemos cantado el himno Majestad, ¿sí? Y una de las estrofas de este himno, que pienso que apenas lo están aprendiendo, ¿verdad? Una de las estrofas al final nos dice: majestad, gloria a su majestad, el que murió, resucitó y hoy es el rey.
Solo a Cristo la gloria. Y si empezamos a ver que solo a Dios la gloria a través de Cristo, empieza uno a entender que la sola Escritura dirá, habla de Lutero, habla de los grandes reformadores, surgieron otros antes que él y muchos después que él. Háblalos, pero solo son un instrumento en mis manos. Solo son instrumentos. No es para subirlos desde un punto de vista histórico, sino lo que la gracia de Dios y la gloria de Dios hace sobre las personas. Y también ten el pensamiento de la Reforma. ¿Cuál es el pensamiento de la Reforma? Tienes que ser creativa, iglesia. Lo que hace Lutero es una nueva forma de entender una práctica religiosa, ¿o no? Las indulgencias, la salvación, no viene a base de un costo de dinero. Había un monje, Tetzel se llamaba, Tetzel o Tetzel, no me acuerdo, ¿sí?, que la encomienda del Papa era: tú echa tu ofrenda y en el momento en que caiga, el alma va a irse al cielo, porque van a ser perdonados tus pecados. Y yo decía, ¿cómo no estuve en esos tiempos para aprovecharme de esa oferta? ¿A poco no les interesa esa oferta? No, y fíjense más, decía más. Y es más para que veas la fuerza del ser humano, no del Papa. ¿Sí? Échale. Y todos los pecados que vas a cometer también se te van a perdonar. ¿Cómo ven? ¿Es tentadora o no? Si aquí lo hiciéramos, ¿tendríamos más gente o no? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos? Hay que ser creativos, ¿no? ¿No? ¿A poco no es? Vean eso, el tentador, ¿no? Se me está metiendo el chamuco, he dicho. Pero también entonces, pastor, solo la Escritura. Solo la Escritura, pastor. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué leímos de Mateo? ¿Qué leímos de Mateo? Capítulo 22, versículos 34 al 40. ¿Qué leímos de eso? Pues sobre cuál es el más grande de los mandamientos. ¿Para qué estamos reunidos? Entonces los fariseos, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos, hermanos? ¿Quiénes son los saduceos? Porque hay que ubicarnos, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos está diciendo la lectura bíblica? Los saduceos eran un grupo religioso contrario a los fariseos. Era el alto clero, solo un saduceo podía llegar a ser sumo sacerdote. Un fariseo nunca. Y el Señor Jesús calla a los saduceos. Y eso molesta a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son el pastor Páez, doctor en teología. Ay, déjenme acomodarme. ¿Sí? No soy doctor en teología. Martín Lutero sí lo fue, Doctor en Biblia fue Lutero. ¿Y saben qué? Si quieres ser doctor, Páez, algo que Lutero hizo. Se re fácil. ¿Saben qué hizo Lutero?
se aprendió de memoria los 150 salmos. ¿Quién quiere ser doctor aquí? ¿Quién quiere ser doctor? Yo ni el Salmo 117 me lo sé. ¿Saben cuál es el Salmo 117? Tiene 2 versículos, creo, o 3, y sí me lo sé. Pero a ver, pastor, me dice el Señor, apréndete el 119 y hablaremos. Ahora aprenderse 150 salmos. Mis respetos, doctor Lutero, pero solo eres un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Solo. Habla de la que hay necesidad de una reforma en la iglesia siempre. Un avivamiento necesitamos como iglesia, en todo momento. Una iglesia reformada siempre debe de estar reformándose. Una persona que ha sido justificada tiene que ir camino durante toda su vida hacia la santidad. ¿Y qué es la santidad? Pues hay que ver lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no es un cualquiera, pregunta para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo que me hace estar aquí? No pierde vigencia la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser y penetrar hasta lo más profundo de uno. ¿Cuál es ese mandamiento, Señor? Mira, dejemos de lado los 613 mandamientos. Es como si dijéramos, a ver, dejemos de lado la disciplina de la iglesia metodista. ¿A poco no suena herejía? ¿A poco no? Nada más se ríen, ¿no? Ay, si digo que sí, se va a enojar el pastor. Y siempre cuando hablaba así, siempre habla así, hermanos. Yo no sé si se acuerdan aquí, pero siempre he hablado así. Tratando de entender lo que el Señor me dice. A ver, ¿de veras quieres ser cristiano? ¿Qué dice Éxodo 20? Desde las primeras reglas que te estoy dando. Amarás al Señor tu Dios con todo. No solo los domingos, no solo cuando vengas a una organización, no solo si eres administrador, todo el tiempo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y el otro cuál es? Amarás a tu prójimo. ¿Sí? Reduce toda la disciplina de ser cristiano en el amor. Pero ¿qué es el amor, hermanos? ¿En dónde damos amor? A ver, díganme, hermanos. ¿En dónde damos amor? ¿En dónde das tu amor? ¿En tu casa? Si les pregunto de veras a los miembros de tu casa, ¿me dirían eso? Aquí es puro amor, pastor. ¿No? No se rían. Si a mí me lo preguntan, yo me quedo callado también, porque aquí está mi esposa. Porque eso sí somos buenos para decir: en mi casa, puro amor, pero cuando no hay alguien de la casa, ¿no? Mi esposa se ríe. Sí. El amor. ¿Y qué mejor lugar para obedecer a Dios que en la casa de Dios? Y a ver, hermanos, demuestren su amor ahorita. Demuestren su amor, párense.
dense un saludo, dense un abrazo. De veras, lo estoy invitando, no es parte del sermón. A ver, párense y dense un abrazo. No, ya no con todos. Dense un abrazo, hombre. Qué mejor lugar que la iglesia, que el templo, para aprender si no sabemos de algo que siempre hablamos y nunca hacemos. Amar a tu prójimo, darle gracias a Dios, porque yo sigo a Cristo. ¿Y por qué sigo a Cristo? Porque la palabra de Dios nos dice lo que hacía Cristo. ¿Qué decían de Cristo? ¿Este come? ¿Con quién come Cristo? Con puros pecadores. Pues Señor, aquí estamos, puros pecadores. Pero que por la gracia de Dios, por lo menos tú me amas, ¿o no? Tú me amas. Por eso estamos aquí. Renuévense. Ya no queremos ser igual, dice el canto. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. A Wesley le preguntaron sobre la reforma del 17, de 1517. Le dijeron, ¿qué piensas de la reforma, Señor? ¿Y saben qué dijo? La reforma solo se preocupó de lo superficial. ¿Qué es lo superficial? De la forma en realizar sus cultos. Y se olvidó de lo esencial. Porque si no, pregunten ustedes a esas naciones reformadas. Pregunten a los que están en Inglaterra, a los protestantes. Pregúntenles cómo son. En Holanda, en Alemania, en Francia. Pregúntenle cómo son y verán si son mejores que a los que criticamos. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo estamos en cuestión del amor? Tienes que atender al indefenso, a las viudas, a los huérfanos que al morir el encargado o el que está al frente de la casa ya no puede proveer para la casa. Y al no tener ingresos son indefensos ante los demás. Ayuden al extranjero. ¿Qué es un extranjero, hermanos? ¿Qué es un emigrante? ¿Qué es? Una persona que tiene que salir de su casa para obtener recursos para su familia, ¿no? Ayúdenlos. ¿Por qué? Acuérdate cómo te trataron los egipcios cuando tú fuiste esclavo. Acuérdate, aquí no es cuestión de saber de una manera intelectual. Aquí toca el corazón. ¿Cómo tratas a los necesitados? ¿Cómo los tratas? ¿Saben cuál era la palabra en el siglo XVI para universalidad? La palabra era católico. Católico significa universal. Por eso es que les digo que hablemos de los católicos romanos.
¿sí? Que ya es una denominación. Pero la palabra universalidad es para todos aquellos que creen lo que los 4 evangelios de la Biblia nos dicen. ¿Y qué es lo que nos dicen los 4 evangelios de la Biblia? Única y exclusivamente todo lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús el Cristo? Anduvo haciendo bienes. Esta iglesia, gracias a Dios, hace bienes. Tienen consultorios, apoya a damnificados. Pues tenemos que seguir haciéndolo. Y para terminar, quisiera tomar un verso de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1, que nos dice en el verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Pero también se comparte la palabra. Y a mí me gustaría que una iglesia se llamara la iglesia de los tesalonicenses. Vean el verso 6, vean el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia que es ejemplo en el lugar en donde Dios la planta. Solo a Dios la gloria. ¿O no? Sigamos siendo ejemplo de la sola Escritura. Solo Cristo, no la infalibilidad de una persona, no la infalibilidad de unos concilios ecuménicos, no la infalibilidad que se haya dicho, ojalá y no, allá en Monterrey. Solo a Dios la gloria. Y entonces sí, lo que dice Carlos Wesley: reanimemos nuestro amor, porque está con nosotros Cristo, el Señor. ¿Sí? Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia. Tú siempre nos indicas en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento que tenemos que ser testigos de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por siempre jamás. Amén. Damos gracias a Dios por la predicación de esta mañana y por la vida de nuestro pastor Jorge Páez. Vamos a continuar con el orden de culto y en nuestro boletín viene impreso la lectura que vamos a hacer en este momento. Podemos decir con la dice así: donde está el Espíritu del Señor, allí está la única iglesia verdadera, apostólica y universal, cuya santa fe ahora declaramos. Yo creo que Él me ha dado la demostración de los mismos, espíritus, facultades,